Había mucha expectación por conocer los resultados en las cuentas de Renfe del 2025 y ya se han revelado al detalle. Un año que pasará a la historia por lograr números en verde en general, con beneficios claros en la sección de pasajeros, pero con importantes bajas de ingresos y pérdidas en las mercancías, y todo ante la espera de ver cómo evoluciona el complicado escenario en los próximos meses. Renfe ha dado a conocer su regreso a beneficios en 2025 tras cerrar el ejercicio con un resultado neto superior a los 50 millones de euros, apoyado en el crecimiento de la alta velocidad y la mejora de la rentabilidad de su división de viajeros, encadenando así el giro iniciado en 2024, cuando redujo sus pérdidas a 2,9 millones y dejando atrás los números rojos en triple dígito del ejercicio anterior, logrando unos ingresos totales de 4.480 millones de euros, un 2,5 más que en 2024, mientras que el EBITDA se elevó a 528,6 millones frente a los 469,5 del año anterior. Un avance que se explica por el mayor dinamismo en las ventas y por una contención de los costes para hacer frente a la creciente competencia tras la liberalización ferroviaria. Más al detalle, la división de viajeros volvió a ser el principal motor del grupo, que elevó su facturación un 5,6% hasta los 3.983 millones y disparó su beneficio neto hasta 70,2 millones, frente a los 5,4 de 2024, dejando un resultado operativo de 508,9 millones, donde Renfe logró transportar a más de 531 millones de pasajeros en el conjunto de sus servicios, la segunda mayor cifra de su historia. En alta velocidad y larga distancia, los viajeros crecieron un 6% hasta superar los 37 millones y donde la compañía pública mantuvo el liderazgo en los grandes corredores del país, en los que compite con Wigo e Irio, y logró cerrar el ejercicio con beneficios en este segmento, en contraste con el escenario de pérdidas que arrastró el conjunto del sector en 2024 por la guerra de precios. Una guerra que, como ya hemos contado en vídeos anteriores, parece haber quedado atrás y ya en el segundo semestre del 2025 era más que evidente la subida media en los precios, que veremos cómo se traduce en los números de Wigo e Irio, que deberían estar al caer. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En los servicios públicos, el fin de la gratuidad en cercanías y media distancia desde el 1 de julio de 2025 provocó una caída de la demanda, especialmente en los trenes regionales, aunque el volumen global continúa en cifras muy altas en comparación con la serie histórica. Otro punto a destacar fueron las obras en distintas infraestructuras, especialmente en la red de Rodalies de Cataluña, afectada por múltiples cortes, que también han condicionado la evolución del tráfico respecto al récord de 2024. Todo esto, recordemos, antes del episodio crítico de mediados de enero que aún continúa. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el negocio de Renfe, pues en mercancías continúa con malos números al cerrar 2025 con unas pérdidas de 44,8 millones de euros, en línea con la trayectoria negativa de los últimos ejercicios y tras un deterioro previo que ya en 2024 había dejado un resultado neto de casi 30 millones de pérdidas. La división de carga ferroviaria continuó con su bajada progresiva y rozó un nuevo mínimo. De esta forma, todo el ejercicio transportó 8,47 millones de toneladas netas frente a las 10,38 de 2024, un retroceso que afecta tanto al negocio intermodal como al vagón completo, en una evolución que refleja la profunda crisis que vive la compañía pública de mercancías ferroviaria en un mercado marcado por la competencia de nuevos sectores privados y por la necesidad de reestructurar sus operaciones y además en mitad del periodo de privatización, aún sin cerrarse, que tanta polémica ha levantado, sin olvidar, eso sí, las muchas obras ahora en marcha en la red para potenciar estos tráficos. El resto de divisiones del grupo presentaron una evolución más contenida. Renfe Ingeniería y Mantenimiento elevó sus ingresos un 2,2 millones, hasta los 597,5, aunque el incremento de los costes asociados al encarecimiento de materiales y servicios lastró su resultado, que cerró con unas pérdidas de 2,3 millones.
Una división que regresa a números en negativo tras lograr beneficios en 2024 y que se enfrenta a una importante inversión de 1.000 millones para la renovación de talleres e instalaciones de servicio que permitirá mejorar sus prestaciones. En cuanto a la división de alquiler de material ferroviario, consolidó su aportación positiva con un beneficio neto de 5,2 millones de euros, impulsado por el aumento de operaciones de arrendamiento a otros operadores, mientras que en el ámbito exterior, Renfe Proyectos Internacionales superó los 20 millones de euros en ingresos, en línea con la estrategia del grupo de reforzar su presencia fuera de España, destacando sus operaciones en la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina. Sin embargo, la prudencia vuelve a instalarse en Renfe tras un comienzo de año desastroso, primero por el accidente de Adamuz y después con el caos en Rudalías, que sigue sin acabar de pasar página. Un accidente de Adamuz que supuso un doble terremoto en sus operaciones, primero por el casi mes que la línea estuvo cerrada y que sigue a la espera de reabrirse entre Antequera y Málaga, como contamos en un reciente vídeo del canal, y por el otro por la importante crisis abierta de imagen y fiabilidad que ha arrastrado desde entonces, especialmente los días posteriores al desastre ferroviario y que llevó a un escenario de gran incertidumbre en cuanto a circulaciones, tiempos de viaje o días de huelga que parecen ir quedando atrás, pero que tardará en volver totalmente a la normalidad. Por lo que este 2026, que se presentaba como excelente en las previsiones, aún está por ver cómo acabará siendo y qué números logrará a lo largo del ejercicio, por lo que estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.